Estamos hablando de Abraham, hablamos la semana pasada del pacto de Abraham. A partir que vimos este capítulo ya del Génesis, ya no se puede hablar más de Dios sin referirse a Dios como el Dios del pacto. A partir de aquí, todo el Antiguo Testamento, Dios se va a referir a todos los hombres que habla. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo soy el Dios del pacto. Eso es lo primero que tenemos que tener en claro. Dios no es Dios de promesas, Dios es Dios de pacto. Hay una gran diferencia entre una promesa y un pacto. Una promesa, que es lo que estamos acostumbrados nosotros a hacer, es, yo diría, en el buen sentido de la palabra, un poco de chantaje a Dios, chantaje que a Dios no le interesa. Yo te doy tal cosa si tú me das lo otro. ¿Qué tú le vas a dar a Dios? Te lleva un ramo de flores a la mitad de la caridad. A la Virgen no le hace falta tus flores. Ella tiene todas las flores. Qué sé yo, te prende una vela, tiene la galaxia. A Dios no le hace falta una. O sea, Dios, nosotros decimos, una promesa es algo que tú dices que voy a hacer, pero si primero te dan. Un pacto no. Un pacto es, yo desde ahora comienzo a dar en la seguridad que después tú me bendices. Eso es lo que es un pacto. Por eso cuando vamos al monasterio en diciembre, cuando se hace el pacto no, yo me comprometo con el Señor, no para cuando Él me lo dé, sino para comenzarlo a darlo desde ahora, con la seguridad que en el momento de Él lo va a dar. Dios, a partir de ahí, Dios no promete a Abraham, Dios hace un pacto. Y Dios empieza ya a bendecir a Abraham desde el momento en que se compromete. Y bendecirá a quien te bendiga, maldeciré a quien te bendiga. Y el segundo pasaje más importante del Génesis. ¿Cuál es el primer pasaje más importante de Génesis? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la tuya. El segundo versículo más importante de la Biblia, es del Génesis, es el que le da el Señor a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese es el segundo versículo más importante del Génesis. Abraham es bendecido no solo en él, sino bendecido en todas las naciones de la tierra. El pacto que Dios hace con Abraham es más importante que el pacto que va a hacer Dios con Moisés en el Sinaí. El pacto de Abraham es el pacto más importante de toda la historia. El pacto que el Señor va a hacer en el Sinaí, ¿con quién tiene que ver? Con Israel. Es un pacto para Israel. Sin embargo, el pacto que Dios hace con Abraham es para todas las familias de la tierra. Toda la descendencia, a través de la línea de Abraham, la descendencia de la salvación. También, por supuesto, que este pacto pertenece a Israel, en cuanto Israel es instrumento de la salvación. Pero el pacto que le dio Dios con Israel en el monte Sinaí es para la tierra de Israel y para la preparación de la venida del Mesías en cuanto a nación. Pero este pacto que está aquí es para todas las naciones de la tierra. La historia que estamos viendo de Abraham en el Génesis se divide en 3 secciones. Del capítulo 12 que vimos al capítulo 14 es la vida, testimonio público de Abraham y el llamado de Dios a Abraham. Sabemos cómo nos dice cómo Abraham vivía, cómo Abraham dejó todo lo que tenía, es el testimonio de Abraham, y cómo Dios llama personalmente a Abraham. Después del capítulo 15 al 21 es el caminar de Dios con Abraham, es ese caminar día a día de Dios con Abraham, donde Dios va enseñando a Abraham a conocer la esencia, a conocer el alma de Dios. Los capítulos del 22 al 25 en Génesis tenemos una secuencia profética que va a apuntar, por supuesto, ¿a quién? A Cristo. Todo el capítulo 22 al 25 va a apuntar a Jesús. Ese llamamiento, vamos a ver en el capítulo 24, como llamamiento de una novia, como el Señor llama a Israel y cómo bendice todos los tiempos a través de la simiente del linaje de Abraham. De Dios la persona puede tener ideas, de Dios se puede tener conceptos, de Dios se puede tener opiniones, de Dios se puede tener teoría. Todo esto, cuando tú le preguntas algo, la gente te puede expresar esquemas, ideas, conceptos, opiniones, teorías sobre Dios. Pero como decía el teólogo Karl Rahner, yo no sé decir nunca el nombre, yo creo que se suena más o menos así, Karl Rahner, creo que se llama, decía que hoy en día el hombre de hoy no podía creer por teoría, por conceptos ni por opiniones, tenía que creer por experiencia. Y es una cosa
muy cierta lo que dice este teólogo. O sea, dice, ya nosotros, el hombre moderno no llega a Dios por teorías, ahora por opiniones. El hombre moderno lleva a Dios por qué cosa, por una experiencia profunda, directa con Dios. No una experiencia, un encuentro con Dios, pero un encuentro personal, no porque alguien, cada vez que alguien me dice, ¿qué versículo bíblico le tengo que dar a fulanita o fulanito para que se convierta? Le digo, nunca he visto que nadie se convierta por un versículo bíblico. Un versículo bíblico te sirve para aprender, pero no para convertirte. Yo siempre le digo a las personas, si es fulano no cree, ¿tú sabes lo que le hace falta a esa persona? Una experiencia de Dios. Tienes que llevarlo, invitarlo a un retiro, tienes que invitarlo a un lugar que tenga una experiencia con Dios. Una experiencia personal en un retiro, en lo que sea con Dios, vale más que 1000 versículos bíblicos. Y tengo montones de ejemplos que a mí nunca se me olvida por la persona que empezó este grupo, por un amigo, un cliente mío. ¿Te acuerdas de José Denis? Pues José Denis empezó este grupo, y José anda a 1000 millas de aquí, no sé ni por dónde anda porque se me ha perdido hace... Cuando yo empecé a ser vendedor, yo una vez fui a ver este cliente que yo tenía y él me dijo, que era un tipo también joven, y me dijo, vamos a la playa de sábado. Y dije, no, yo no puedo porque tengo que ir a un retiro. Y él me miró como si yo fuera una meba. Me dijo, un retiro. Un retiro, un sábado en julio tú vas a un retiro. Y yo voy a un retiro en el Jensen Night Convention Center que hay, venía Salvador Gómez en esa época, y empezó a hablar conmigo, ¿qué tú haces en un retiro? Y le dije, mira, vamos a hacer una cosa, porque tú no te voy a ir al retiro. Me dijo, ni a 1000 millas yo voy a un retiro, vámonos por la playa. Mira, vamos a hacer un pacto, lleva el traje de baño al retiro, y si tú te aburres, yo me voy de retiro contigo. Yo me voy para la playa. Vaya, si tú estás al empezar, si tú te aburres, dejamos retiro y yo me voy contigo para la playa. Y cuando estaba ahí en el segundo piso de Jensen Night Center, lo vi que venía y dije, oh, ese ya cayó. Y llegó y empezó el retiro y las charlas iban, la gente aleluya, y aquella no empezó. Y yo lo miraba y yo decía, la cosa está difícil. Porque no hacía ningún... Y cuando se llamaron que los que querían pues entregar su vida a Cristo, que pasaran adelante, el primero que se levantó el estadio entero fue él. O sea, yo podía estar un mes dándole versículos bíblicos y él hubiera procesado intelectualmente eso y no le hubiera servido para nada. Por eso es lo que dice, ¿qué es lo que tiene Abraham? Abraham no estudió la Biblia ni leyó la Biblia. Abraham tuvo una experiencia directa de Dios. Una experiencia directa de Dios vale más que 1000 palabras. Por eso hoy en día, te lo puedo decir, cuando ustedes vengan, la gente, ni con un libro, ni con un versículo bíblico, la gente se convence. La gente no se convence por opiniones. La gente se convence por qué cosa? Por experiencia. Si tú quieres que alguien se convierta, anímalo, rétalo a tener una experiencia de Dios, como yo le dije a este amigo mío. Tú dices que eres tan guapo, tan guapa, vete conmigo a un retiro. No quieres ir, entonces que tienes miedo, no tienes pantalones para aceptar esa experiencia. O sea, las esquemas, las ideas, los conceptos son antesala de la experiencia. O sea, eso es una antesala, pero nunca verdaderamente, nunca termina por llevar al hombre hacia la verdadera experiencia, porque ahí entra la inteligencia, te pones a pensar, te pones a arguir, te pones a debatir. Abraham es un hombre que tiene fe, porque ¿de dónde le surge la fe de Abraham? De la experiencia de Dios. Abraham tiene una profunda experiencia de Dios, lo que, como decía un teólogo, tiene una fe firme y recia. La fe que viene de experiencia es una fe firme. La fe que viene por conocimiento es una fe que siempre la están retando, porque apareció este conocimiento, porque apareció aquel que me dijo tal cosa que me dejó pensando. La fe que sale de una experiencia, nada te la puede... Y eso es lo que el Santo Padre ha llamado todo este tiempo, que los católicos tenemos verdaderamente que tener una experiencia personal de Dios. Porque tú no tienes una experiencia personal de Dios, no puedes expresar una fe colectiva. Como hemos visto en el capítulo 12 de Génesis, Abraham, cuando tiene esa experiencia de fe, es capaz de sacrificar todo su pasado inclusive su pasado, por Dios. Inclusive no está dispuesto a sacrificar no solo el pasado, sino está dispuesto a sacrificar el futuro. Porque no tiene ninguna idea qué cosa es lo que el futuro le esperaba. Abraham es un hombre, es el hombre abierto a Dios, que sabe que Dios
tiene mucho misterio para el hombre. Yo creo que eso es lo principal que tenemos que pensar nosotros. Que Dios, ¿qué cosa es? Misterio. Hoy en día, para Abraham Dios era un misterio. ¿Qué sabía Abraham de Dios? Nada. Nada más que le dijo, deja lo que tienes y sígueme. Abraham no sabía nada. Nosotros sabemos 1.000.000 de veces más de Dios que Abraham. Abraham es un hombre que sabía que Dios tiene mucho misterio. Cuando Dios es un Dios de misterio, tú no intentas controlar ni dominar a Dios. Cuando nosotros queremos que conocemos a Dios, ¿qué es lo que empezamos a tratar de controlarlo o de manipularlo? ¿Te acuerdas lo que el padre Francesco les decía? Que Satanás hizo lo que hizo porque entendió mal a Dios. No sé si ustedes fueron a ese retiro que lo explicó. Él dijo, Satanás pensó que había entendido a Dios, y como pensó que había entendido a Dios, dijo, eso es Dios, yo puedo ser como Él. Pero inclusive Satanás, siendo un ángel perfecto, no se dio cuenta que ni siquiera Él conocía la profundidad de Él. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando nosotros pensamos que entendemos a Dios, lo queremos manipular. Cuando yo digo, Dios es más o menos como yo, entonces le digo, mira, ok, yo te voy a regalar un ramo de flores si tú me concedes la lotería. Más negocio. Más negocio. O sea, empezamos a querer manipular a Dios con promesas en vez de andar en ¿qué? En fe. Pero en fe que se traduce en ¿qué? Alguien lo dijo por ahí. Pacto. En pacto, porque si tú tienes fe y tú no concretas, la fe también se puede quedar en algo intelectual. La fe que tú tienes que aterrizarla, tienes que concretarla en algo. Por eso nosotros siempre recomendamos a las personas no hacer promesas, sino hacer ¿qué cosa? Además que las promesas casi nunca se cumplen. Porque después que Dios te dio lo que tú querías, entonces empiezas, Padre, ¿usted cree que me pueda cambiar la promesa? Porque, cuando estaba con el agua aquí, fuiste capaz de hacerla, pero ahora, que ya tienes, mi hermano, no hagas promesa. Yo no creo que Dios es Dios de promesa. Dios es Dios de ¿qué? Pacto, de realidades. Y es lo que tal les decía esto que estaba leyendo, que decía, este Dios de nosotros decía 3 cosas, es inquietante, molesto e incómodo. Decía que nuestro Dios es inquietante, molesto e incómodo. Dice, porque nunca sabemos por dónde sale ni por dónde se va a ir. Solamente tú piensas una cosa y Dios te sale con otra totalmente diferente, que para ti es incómodo. Porque nosotros queremos tener las cosas preconcebidas, y el Señor mismo lo dice. Mis caminos no son. Hay un arzobispo ortodoxo que decía, anclar nuestra mente en una gracia pasada es perderse las gracias futuras. Eso es tremendo. Él decía, anclar nuestra mente en una gracia pasada es perder las gracias futuras. Hay gente que vive continuamente anclada en gracias que ya pasaron. No, la gracia que pasó recibe y sigue. ¿Esperando qué cosa? Teniendo la meta ¿dónde? En las gracias futuras. Seguía diciendo, el Dios que conocí ayer no será necesariamente el que se me revelará mañana. No te alimentes de memorias. Las memorias están muertas, mientras que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Cuánta gente se alimenta de memoria? En memoria, las memorias están. Gracias a Dios, el Señor me dio esa gracia. Yo no vivo en el pasado. Para mí el pasado, ni me acuerdo. Pasó. Y es lo que dice. Las memorias están muertas. Y nuestro Dios no es Dios de muertos. Nuestro Dios es Dios. Seguía diciendo el arzobispo. Dios es eternamente nuevo. Acércate a Él dispuesto a ser sorprendido. La persona que Dios no lo sorprende todos los días, yo creo que verdaderamente no conoce a Dios. Sigue diciendo, acércate a Él dispuesto a ser sorprendido. Convéncete de que no le conoces y de que puede traer hoy un rostro distinto del que tú te imaginas. No pongas en lugar de Dios la imagen de Dios que tú te has elaborado en el pasado. Eso se llama idolatría espiritual. Fíjate lo que dice. No pongas en lugar de Dios la imagen que tú te creaste de Dios hace un año. Dice, eso es idolatría espiritual. ¿Por qué? Porque Dios se revela siempre nuevo. Cuando tú sabes un concepto de Dios y te quedas ahí,
te pierdes que Dios se muestra en diferentes. Dios se muestra todos los días de una forma, por lo menos el Dios que yo conozco a mí, todos los días se me revela de una forma totalmente diferente. Tú piensas que conoces a Dios y mañana te sale de otra forma que tú dices, wow. Y decía, repitan esta oración: Señor, líbrame de todos los conceptos pasados que me he formado de ti. Decía, tienen que repetir esta oración: Señor, líbrame de todos los conceptos pasados que me he formado de ti. Eso se llama vivir en el Espíritu. Para fortalecer la fe de Abraham, Dios empleó dos medios para fortalecer esa fe de Abraham. El primer medio, se le reveló de manera personal. Y segundo, puso en acción la fe de Abraham. O sea, Dios se revela, Dios crecer la fe de Abraham de dos formas. Primero, se revela de manera personal. Y segunda, pone la fe de Abraham como en acción. Le dije, primero, se revela de manera personal. Y segunda, pone la fe de Abraham ¿dónde? ¿Cómo pone la fe de Abraham en acción? A través de situaciones donde iba a tener que ejercitar la fe. O sea, Dios puso la fe de Abraham en acción, poniéndole circunstancias donde él tiene que, ¿qué cosa? Ejercitar la fe. Porque si Abraham tiene mucha fe y no la ejercita, si una persona le enseñaron piano y hace 15 años que no toca piano, ¿qué le pasa con esos conocimientos del piano? Los pierde. ¿Cuánta gente habrá aquí que estudiaron piano y no saben tocar ni una sola? Abraham tiene la fe que cuando Dios se le manifiesta, tenemos Dios habló con Abraham, Dios hizo un pacto con Abraham, vio pasar la llama entre los animales quebrantados, pero ahí no puede quedarse la cosa, porque si la fe se queda ahí, a los 15 años que hubiera pasado, Abraham se hubiera olvidado de la fe. Ahora Abraham tiene que, ¿qué cosa? Que ejercitar la fe que recibió. ¿Y cómo ejercita Abraham? ¿Cómo Dios hace que Abraham ejercite la fe que le dio? Poniéndolo en circunstancias que él la tenga que ejercitar. Que por ahí dijeron la palabra prueba, que usualmente se dice prueba, pero que a mí no me gusta decir prueba, porque Dios no puede probar. Dios ejercita. Es lo mismo que le llaman prueba, pero me gusta decirlo de otra. Porque a prueba suena como que, ajá, te voy a hacerla pasar negra. Ese no es el objetivo. Voy a darte la oportunidad de que esa fe no se duerma, que esa fe siempre la tenga. Ejercitándola a través de circunstancias que ocurren en nuestra vida. Como Abraham, uno de los primeros ejercicios de la fe de Abraham, cuando tuvo que dejar todo y seguirlo. Vamos a ver cuando le pide a su hijo Isaac. A través de todo eso, cuando Sara es estéril. Todo eso es lo que hace que la fe de Abraham se ejercite. Y por eso hay muchas características a lo mejor en nuestra vida que nosotros pensamos que son cosas malas que nos pasan. Y lo que sucede, ¿qué cosa es? Que Dios está ejercitando nuestra fe. Y si no aceptas, nos mantiene en forma espiritual. Y si no aceptas tú ese ejercicio, prepárate que vendrá otro más fuerte. Y si te quedas por la mitad del camino, pues entonces Dios se olvida del pacto que tiene contigo porque tú no cumpliste la parte tuya. Pero verdaderamente la fe, para hablar en el lenguaje que se puede entender, aunque no me guste esa palabra, pero la fe siempre tiene que estar siendo puesta a prueba. Y mientras Dios más te ama, Dios prueba. No para molestarte, sino para que tu fe siempre esté viva. Porque solamente nosotros, pues, desafortunadamente, la naturaleza humana dañada por el pecado, solamente ejercita la fe cuando tenga una prueba. Cuando todo te va bien, chao. Es como esa gente que yo veo que cuando entran por la puerta del ministerio, digo, ahí viene un problema. Porque hace 3 años que no viene. Si se aparece ahora, problema. Y vienen generalmente con la fe por el piso. ¿Por qué? Porque no la han ejercitado. Así que muchas veces tenemos que darle gracias a Dios porque nos hace ejercer. O sea, por eso que uno dice, ay, pero ¿cómo que después que yo conocí a Dios todo me ha caído arriba? Por supuesto, acuérdate el caso de Abraham. Abraham primero conoció a Dios y después ¿qué pasó? Tuvo que ejercitar su fe. Por eso cuando tú encuentras a Dios, Dios empieza a que tú ejercites tu fe. A través de esa ejercitar tu fe va creciendo. Las personas que tienen una experiencia de Dios y más nunca ejercitan la fe,
la fe se le muere. ¿Por qué, hermano? Desafortunadamente somos así. Todo en la vida conlleva disciplina. Algo que una persona que no tiene disciplina en algo casi nunca llegará a ningún lado. Los atletas tienen que tener una disciplina extrema. Los militares tienen que tener una disciplina extrema. Nosotros creo que los católicos no logramos absolutamente nada porque no tenemos disciplina ni tenemos quien nos discipline, que es lo más triste del caso. Porque nuestros mismos pastores nos dicen, ay, hagan lo que ustedes quieran y les vaya bien, y les digo que ustedes no se molesten. Eso es lo que tenemos, un pueblo débil, un pueblo de débiles en la fe, un pueblo que ni siquiera sabe qué cosas son ni en qué cosas creen. Los pastores, ¿qué hacen con las ovejas? No solo las cuidan, las mueven de un lado a otro, continuamente las tienen caminando. Un pastor que se siente en una piedra y dice, coman lo que quieran y estén tranquilos bajo una mata, ese no es un verdadero pastor, es un asalariado, y mal asalariado. A quien le sirve el sayo, que se lo ponga. Pues vimos también, viendo esta fe de Abraham, vimos este personaje que es el último personaje que es prefigura de Cristo. ¿A quién vimos? Prefigura de Cristo, aparte de Abraham. ¿A quién vimos en la semana pasada? Adán lo vimos hace como 4 meses. La semana pasada vimos al Melquisedec. Sí, es bueno que digan que sea disparate porque por lo menos se despiertan. Vimos a Melquisedec, prefigura de Cristo. Melquisedec es importantísimo en la historia de la salvación, porque el sacerdocio que hoy está en la iglesia, ¿qué sacerdocio es? De Melquisedec. El sacerdocio que tenemos no es el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico se acabó cuando el velo del templo se rasgó. El sacerdocio de Cristo no es el sacerdocio de los sacrificios sangrientos del templo. El sacrificio de Cristo viene del sacerdocio de Melquisedec, que ofreció sacrificio de pan y vino. Por eso dice el Salmo, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Y lo dice el capítulo 9 de Hebreo. Todo el sacerdocio de la iglesia, los obispos, los presbíteros, proviene del sacerdocio de Melquisedec, no del pacto sinaítico, sino del pacto de Melquisedec. ¿Con quién? Con Abraham. O sea, mira tú lo importante que es Abraham en la historia de la salvación. Y en esta alianza que vimos la semana pasada en el capítulo 15, pues Dios confirma y sella con Abraham esta alianza de bendición en ti. Y eso, acuérdense que ahí es el centro de todo el Antiguo Testamento. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Una bendición general. Por eso esa bendición, ¿en quién va a ser esa bendición que va a salir de Abraham? Cristo Jesús es la bendición que va a salir de Abraham. Por eso Abraham es el antecesor más importante de Cristo, antes de David inclusive, porque las naciones de la tierra van a ser benditas. ¿En quién? No en Abraham, que era un hombre, sino en Cristo Jesús, que es el descendiente de Abraham. En el capítulo 16 comienza como un poco que, fíjense que esta va a ser toda la historia de Israel y va a ser la historia de nosotros, lo hemos visto. Dios hace un pacto, parece que todo va a ir bien, ¿y qué sucede inmediatamente? Algo pasa. Lo vimos en el caso de Adán, lo vimos en el caso de Noé, todo el mundo salido del arca. ¿La descendencia de quién? ¿De quién? No, la descendencia de Caín no salió del arca, la descendencia de Caín se ahogó. La descendencia de Set salió del arca. Toda la descendencia de Caín se había ahogado, todo parecía que todo iba a ir bien. ¿Y qué viene? La maldad de Can y de Canaán. Ahora Dios hace un pacto con Abraham y vemos que enseguida aparece. Así Dios va a hacer el pacto Sinaí, van a adorar el becerro de oro. Siempre parece que Dios nos los da, inmediatamente el otro hace así y trata de robarse la gracia. Pero hay del que se deje robar. Y aquí viene, en el capítulo 16, la historia de que hay el personaje principal es Sarai. Sarai, la esposa de Abraham. Dice en el capítulo 16, versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Y dijo Sarai a Abraham, mira, Yahvé me ha hecho estéril. Llégate pues, te ruego, a mi esclava, quizás podrá tener hijos de ella. Abraham escuchó el consejo de Sarai. Hacia al cabo de 10 años de habitar Abraham en Canaán, tomó Sarai, la mujer de Abraham, a su esclava Agar, la egipcia, y se la dio por mujer a su marido Abraham. Se llegó pues a él Agar, que concibió.
Pues luego, al verse ella embarazada, miraba a su señora con desprecio. Dijo entonces Sarai a Abraham: mi agravio recaiga sobre ti. Yo puse mi esclava en tu seno, pero al verse ella embarazada, me mira con desprecio. Juzgue Yahvé entre nosotros dos. Respondió Abraham a Sarai: ahí tienes a tu esclava en tus manos, haz con ella como mejor te parezca. Sarai dio en maltratarla, y ella huyó de su presencia. Se encontró el ángel de Yahvé junto a una fuente que manaba en el desierto, la fuente que hay en el camino, y dijo a Agar, esclava de Sarai: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Contestó ella: voy huyendo de mi señora Sarai. Vuelva a tu señora, le dijo el ángel de Yahvé, sométete a ella. Dijo el ángel de Yahvé: multiplicaré de tal modo tu descendencia que por su gran multitud no podrá contenerse. Añadió el ángel de Yahvé: mira que has concebido y que darás a luz un hijo al que llamarás Ismael, porque Yahvé ha oído tu aflicción. Será un onagro humano, su mano contra todos y la mano de todos contra él. Y enfrente de todos sus hermanos plantará su tienda. Dijo Agar a Yahvé, que le había hablado, el nombre de tú eres el Roy. Pues dijo: si será que he llegado a ver aquí la espalda de aquel que me ve. Por eso se llamó aquel pozo de la Jai Roy. Está entre Cades y Beret. Agar dio a luz un hijo de Abraham, y este llamó al hijo que Agar le había dado Ismael. Tenía Abraham 86 años cuando Agar le dio a su hijo Ismael. O sea, vemos acuérdense que todo esto, que la Biblia no es un libro de ¿qué? De datos. La Biblia no es un libro de datos. Que viene aquí buscando datos y que se casó fulana con mengano y tenía tanta edad, no entiende para nada el mensaje que Dios está dando aquí. Primero que nada, ¿qué edad tenía Abraham? ¿Qué es lo que quiere decir en este lenguaje bíblico? No era tan bendecido todavía, porque cuando era plenamente bendecido era como tenían 300, 400. Quiere decir, está en el comienzo de ¿qué? Ya es un proceso, ya está creciendo aunque todavía no está plenamente bendecido. ¿Cuándo va a ser plenamente Abraham bendecido? Después de la prueba de Isaac, que es cuando Dios le cambia el nombre a Abraham. Pero está en el proceso, y aquí la figura central de este capítulo 16 no es Abraham, es Sarai. ¿Qué sucede? Dios le prometió a Abraham que iba a tener ¿cuántos hijos? Más que lo que está en el cielo. Sarai, la esposa de Abraham, oyó esta bendición, y a Sarai era una mujer práctica, y dijo: yo soy vieja, aparte de vieja soy ¿qué? Estéril. O sea, imposibilidad tener hijos. No solo la edad, estéril. No hay, Dios, hay veces que nosotros vemos que las cosas en nuestra vida están difíciles, pero cuando las cosas en nuestra vida están difíciles es cuando Dios se va a glorificar. Porque si Sarai puede tener hijos todos los años, ¿qué hubiera sido de maravilloso en la historia que viene? O sea, Dios se manifiesta, la grandeza de Dios es que Dios, pudiendo escoger a una mujer joven y una mujer que podía concebir todos los años, coge una mujer que es mayor y estéril desde el principio. Y Sarai, que oyó que Dios tenía un plan, que Abraham iba a ser padre de muchedumbre, Sarai quiso ayudar a Dios. Y eso nos pasa a todos nosotros. Casi siempre, muchas veces nosotros queremos ayudar a Dios. Y ahí es cuando enredamos todo el problema. ¿Por qué? Porque Sarai, con mente humana, dijo: sí, Abraham va a ser padre de muchedumbre y yo no se lo puedo dar. Bueno, pues que se lo dé mi esclava Agar. Eso era muy típico de la era nómada. Si un hombre no podía tener descendencia con su esposa, lo tenía con una esclava, y la esposa adoptaba el hijo del hombre. Eso era muy común. Hay personas que dicen: bueno, porque es un pecado. Espérate, pecado es después de la ley de Moisés. Antes del Sinaí no hay ley. Antes del Sinaí hay ley de no fornicar. No. Luego, entonces, si no hay ley, no hay pecado. Si en una esquina no está puesta una P o un stop en rojo, si no está puesto ahí, tienes tú que parar si no está puesto el signo. No, o sea, el signo no está puesto. Tenemos que entender que todavía aquí no hay ley. Se rigen por el instinto natural, que es por eso no sonaba tan raro en ese momento. Bueno, porque conciba Abraham a través de Agar. Y así vemos que verdaderamente sucedió. Vemos toda esta historia, cómo Agar se fue por encima de Sarai, entendió mal lo que
estaba sucediendo, y vemos cómo Sarai se queja a Abraham, y vemos la promesa que Dios le da una promesa muy interesante a Agar, pero muy interesante cuando se encuentra con el Señor. Le dice, mira que has concebido y que darás a luz un hijo al que me llamarás. Y fíjate que los ángeles casi siempre hablan igual, así le habla el ángel del Señor a María. Mira que has concebido y que darás a luz un hijo que se llamará Ismael, porque Yahvé ha oído tu aflicción. Dice, y aquí una cosa muy interesante, su mano contra todos y la mano de todos contra él. Él plantará su tienda enfrente de sus hermanos. Se cree que a lo mejor los semitas, los árabes descienden de esta rama que siempre están en guerra con todo el mundo hasta el día de hoy. De la rama de Ismael. Por eso que se cree que los musulmanes y los judíos, los cristianos, descendemos de la fe de Abraham, porque si nosotros descendemos de la fe de Isaac y Israel desciende de la fe de Isaac, ¿quién solamente queda monoteísta que pueda descender de Ismael? Los árabes. Y lo dice bien claro, siempre tú vas a tener la tienda enfrente de tus hermanos, nunca vas a estar del lado de ellos, siempre vas a estar en contra hasta el día de hoy. Y todo esto surge ¿por qué? No, porque Sara quiso ayudar a Dios. Si Sara no quiere ayudar a Dios, a lo mejor todo este conflicto con los árabes, con los musulmanes, se hubiera evitado. Pero mira tú, como una cosa que sucede hace 4000 años, tiene tremendas consecuencias que nos influyen a todo el mundo hoy. Eso para que tú veas las consecuencias que puede llegar una acción que tú cometes sin pensarlo. Y esto aquí nos da una gran enseñanza. No ayudes a Dios. Aquí fue cuando el plan de Dios que venía bien, como que hay un crack, ahí se rompe como un poco en el medio por culpa de la intervención humana de Sarai. ¿Por qué? Porque muchas veces Sarai entendió a Dios con mente humana. Y además Sarai quería que el plan de Dios se hiciera ya. Y lo hizo. Y lo hizo mal y enredó el plan de Dios. Hermano, mira, tenemos, y esto no es un llamado a la inactividad, pero tenemos que, esto no es un llamado a la inactividad, tenemos que dejar a Dios actuar en nuestra vida. Nosotros sé que uno se desespera muchas veces frente a las situaciones que se nos presenta la vida, pero en la situación que te presenta la vida, tú tienes muchas veces que dejar que el plan de Dios se desarrolle. Tú no puedes alterar, cuando tú tratas de alterar el plan de Dios, porque tú estás entendiendo el plan de Dios con mente humana, posiblemente tú lo enredes más todavía. Y eso es lo que vemos todos los días en las familias, en los trabajos y en todas las cosas. Muchas veces uno no quiere decir, Señor, yo hice ya mi parte, ahora yo voy a dejar que tú hagas la tuya. Eso se dice muy bonito ahora, pero cuando llegue el momento, ¿tú sabes lo que hace falta ahí? Fe. Porque si tú te pasas de lo que tú tienes, todo el mundo tiene que hacer algo. O sea, tú no puedes tampoco sentarte a esperar que Dios resuelva el problema. En toda situación, como en la situación que tenía Sara y Abraham, hay una parte humana que uno tiene que hacerla. Pero cuando tú haces la parte que te corresponde a ti, tú no puedes cruzar al terreno que le corresponde a Dios. Tú tienes que decir, Señor, yo hice, pero tienes que decirlo, tienes que arrodillarte y decir, Señor, yo hice lo mío. De ahora en adelante tú tienes que hacer lo tuyo. Y sentarte a esperar que el Señor lo haga. Ay, hermano, pero para sentarse a esperar que el Señor lo haga, hay que tener fe. Porque el que no tiene fe no tiene paciencia, porque el que no tiene fe no tiene nada que esperar. Es Sara que tenía que haber hecho Sara. Esperar que Dios, que se había manifestado, cumpliera lo que había prometido. Pero Sara hubiera tenido que esperar, y mientras el tiempo pasaba, la mente humana de Sara, ¿qué le iba a decir? Oye, cada vez te pones más vieja, el tiempo pasa, la gente se hubiera dicho que tú esperas, se van a morir y las cosas que de ustedes se las va a llevar un... Sí, porque habría gente que se lo dirían, como hay gente que nos lo dice a nosotros.
Porque esa misma gente no se ha acabado. Hay gente que dice, Sara, cada vez ustedes están más viejos, no tienen herederos, esto va a ir a mano de los esclavos de... Esa gente apululan hoy en día todavía alrededor de nuestras tiendas. Diciendo todavía a veces con buena voluntad, pero son gente que no entienden el plan de Dios. Sara tenía que haber dicho, si Dios le dio una promesa a Abraham, Dios la va a cumplir. Pero verdad que eso lo decimos en frío, cuando llega la situación en nuestra vida, es cuando tú tienes que decir. Y que hay gente que me dice, bueno, ¿y cómo yo sé cuando la parte mía se terminó? Y comienza la parte de Dios. Eso tú lo sabes a través del don de discernimiento. No hay otra forma de saberlo. Si no tienes el don de discernimiento, estás muy mal. Pídeselo al Espíritu Santo. Cuando tú tienes el don de discernimiento, tú sabes que yo llego hasta aquí, que de ahí para allá, yo no puedo hacerlo. Si tú te pasas de ese ahí para allá, lo vas a enredar todo. Y las consecuencias, mira las consecuencias de Sara, 4000 años, y las consecuencias las tenemos ahí terribles todavía. Por querer, hermano, te lo repito un millón de veces, no quieras ayudar a Dios. Haz tu parte, arrodíllate y díselo, Señor, a partir de aquí te entrego el problema, ya yo no puedo hacer más, hice todo lo que tenía que hacer, ahora tú. ¿Y qué tú haces? Espera. Y Dios contra toda esperanza. Y Dios va a actuar, vaya si lo he visto yo, vaya si lo he visto yo. Cuando yo he querido meterme a ayudar a Dios, todo ha terminado como el enredo este de Sarai. Para que tú veas como Dios hace la alianza, todo parece que va perfectamente bien y de buena primera. Todo. ¿Y eso, Dios cumple su promesa? Sí, pero aquí la acaban de enredar. Lo que hubiera sido con menos dolor, se convierte en una cosa dolorosa. Agar, un hijo perdido, cuánto dolor porque una persona no quiso esperar el plan de Dios y quiso las cosas ahora y rápida para salir. Hermano, por eso yo le dije que el Génesis, se lo dije en aquel retiro, el Génesis no es una cosa que pasó hace 10.000 años. Cada uno de nosotros tiene un Génesis. Se te van a presentar jardines del Edén, se te va a presentar arcas de Noé, se te van a presentar pacto con Dios, diluvios, vaya, si se van a presentar diluvios, se presentan momentos que tú tienes que esperar el pacto, caminar en fe, esperar el pacto y no dejar que nadie quiera darte sugerencias de cómo tú puedes salirte de la situación. Y terminando ya en el capítulo 17, es cuando aparece el signo de la alianza. Ahora hay una alianza, pero toda alianza tiene un signo, no hay alianza sin signo. Cuando lo hemos puesto montones de veces, el ejemplo cuando tú compras una casa. Cuando compras una casa, tú haces una alianza con el banco. Pero ¿cuál es el signo? El contrato, es el signo. Tú guardas el contrato y lo guardas muy bien. Porque tú sabes que ese contrato es la garantía física de algo inmaterial que tú hiciste. ¿Qué es lo inmaterial que tú hiciste? Yo me comprometo a pagar, tú me das el dinero. Pero ¿cómo tú pruebas que tú tienes ese pacto? Con el contrato. Dios hace un pacto con Abraham, pero ¿cómo Abraham va a tener la seguridad que él tiene ese pacto? Por un signo. Y por eso es lo que entendemos que eso es lo que es un sacramento. ¿Qué cosa es un sacramento? Un signo visible de algo que no se ve. Eso es un sacramento. Como Abraham hizo un pacto, ¿lo tenía o no lo tenía? Sí lo tenía, pero Dios le va a dar un signo visible. Si una persona dice, me voy a casar, y van y se casan a la orilla de la playa las dos personas solas, yo me entrego a ti, tú me entregas a mí, ya estamos casados ante Dios. Sí, pero ¿cómo tú pruebas que en qué momento, o yo soy hijo de Dios, sí, pero en qué momento Dios te hizo a ti hijo tuyo? Tal día, 3 días después, ¿cómo tú tienes la certeza? O como yo me confesé con Dios, fantástico que te hayas confesado con Dios, pero ¿cómo tú tienes la certeza de que Dios te perdonó? Porque dice el Señor que hay pecados que no se perdonan. ¿Cómo tú tienes la certeza? Si te confiesas con Dios, ¿cómo tú tienes la seguridad que Dios te perdonó? No, tiene que haber un signo visible de una acción invisible. Esos son los sacramentos. Por eso si venimos a ver qué cosa es lo que viene ahora, que es la circuncisión. Si venimos a ver qué cosa es la circuncisión. Pero acabo de decir la palabra. Créanlo o no. No, la circuncisión es un sacramento. La circuncisión es un sacramento judío.
La circuncisión es un signo visible de algo invisible. Israel tenía sacramentos y los sacramentos de la iglesia vienen de estos sacramentos. Claro que Israel no le llama sacramentos. Estoy diciendo a ustedes que esos son los equivalentes de nuestros sacramentos. ¿Dios perdonaba a Israel cuando Israel pedía perdón? Sí, lo perdonaba. ¿Pero qué hacía Israel? Sacrificio, se regaba la sangre. ¿El sacrificio perdonaba? No, Dios perdonaba. ¿Qué era el sacrificio? El signo visible de que Dios perdonó invisible. ¿Eso qué cosa era? Un sacramento. Israel está lleno de sacramentos. Por eso nuestros hermanos protestantes no tienen sacramentos y no pueden tener certeza de las cosas que ocurren. Y no son bíblicos porque si vemos toda la Biblia está llena de signos visibles que hablan de lo invisible. Dios no decía, yo los perdono y se acabó. No, yo los perdono, pero tienen que hacer sacrificio. Yo tengo un pacto con ustedes, pero tienen que entrar en el pacto a través de la circuncisión. Dios no tiene un pacto con Abraham. En ti van a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Sí, Dios hubiera podido quedar. Bueno, pues ahora todo el mundo va a tener todo el mundo automáticamente tenía el pacto. No, Dios le dijo, solamente va a tener el pacto ¿quiénes? Los que se circunciden. O circunciden. Signos visibles de algo visible. Dios te lo da, es para todo, pero tú tienes que hacer algo tuyo para entrar en lo que Dios te va a dar. Y eso es lo que viene en el capítulo 17, que veremos la semana siguiente, cuando Abraham le pide un signo de esta alianza, porque Abraham no tenía ningún signo. Hasta ahora Dios se compromete de palabra y Dios le va a dar el signo de la alianza, de la primera alianza, que es la circuncisión. Después, eso lo vamos a ver la semana que viene. Después, nosotros vamos a tener un signo también de la alianza. Israel entraba al pacto de Dios a través de ¿qué? De la circuncisión. Nosotros entramos al pacto de Dios a través del bautismo. Ahora la gente dice, bueno, pero no hay que bautizarse de niños, si Dios es mi padre. Sí, pero espérate un momentito. ¿Todas las naciones van a ser benditas en Abraham, sí o no? Sí. Entonces, ¿para qué había que circuncidarse? Si ya todos estaban en el pacto, si pensamos con esa mente que todo es automático de Dios, si Dios le dio la promesa a Abraham, todos los descendientes de Isaac, de Jacob, todos los descendientes no iban a estar en el pacto. Sí iban a estar en el pacto. Sin embargo, ¿eso fue lo que Dios pensó? No. Esto no es automático. Yo te lo doy, pero tú tienes que hacer un movimiento de que tú quieres eso que yo te estoy dando. Por ejemplo, los hijos de Abraham están en el pacto por la promesa de Dios, sí. Pero ¿cómo tú accedes al pacto? A través de la circuncisión. No se te da de gratis. Y eso es lo que sucede. ¿Cristo murió por nosotros? Por supuesto que Cristo murió por todos nosotros. Ahora, tú para recibir esa salvación tienes que dar el paso. ¿Cuál es el paso? El bautismo. El bautismo. Los protestantes dicen que no, que es una decisión personal que tú haces. Eso no es lo que dice la palabra de Dios, ni lo que dice Hechos de los Apóstoles, ni lo que dice San Pablo. Por supuesto que la salvación está ahí, hay un pacto nuevo a través de Cristo, pero tú tienes que decir, yo quiero entrar en el pacto. Entonces tú te bautizas. Y fíjate si es así, que ¿a los cuántos días se circuncidan los niños judíos? A los 8 días. Los protestantes dicen, no, hay que esperar que el hombre llegue a grande y decida si se quiere bautizar. Los judíos no dicen que hay que esperar que llegues a grande y decida si te quieres circuncidar. Al niño en cuanto nace. ¿Por qué? Porque los padres judíos quieren que sus hijos estén cuanto antes en la alianza, en el pacto con Dios. ¿Cómo yo voy a esperar que tenga 20 años, que esté 20 años fuera del pacto de la bendición que Dios le va a dar? Por eso los niños, tú no puedes esperar que sea grande y se bautice. Un padre, es como que ustedes me están diciendo un padre que el niño nace y no lo inscribe en el registro civil hasta que tiene 26 años. Ya hay esos casos. Y que esos padres son padres que no les interesa sus hijos, irresponsables. Entonces tú vas a ser responsable con la justicia humana y vas a ser responsable con la justicia de Dios. Yo creo que en cuanto un niño nace, lo primero que quiere un padre, así como quiere inmediatamente registrarlo en la corte o en lo que sea, en el registro civil, tú lo quieres registrarle, un padre en cuanto un hijo nace, lo que quiere es que el hijo cuanto antes entre en el pacto con Dios. No quiere que el hijo, porque si el hijo está fuera del pacto, el hijo no va a recibir las bendiciones que da la gracia. ¿Cómo tú esperas? Vas a hacer el crimen de esperar que ese niño tenga 20 o 30 años para que empiece a recibir la gracia de Dios. Lo que pasa es que ellos no entienden verdaderamente qué cosa es el bautismo. Y te salen con la morcega de que Cristo se bautizó a los 33 años.
Y yo le digo a ellos, Cristo nunca se bautizó. Lo que hacía Juan no es el sacramento del bautismo. Juan hacía un rito judío, que hasta el día de hoy le hacen. Cada vez que un judío se convierte, tiene que meterse en una poceta de agua, que simboliza el cambio, su intención de cambio de vida. Eso es lo que hacía Juan. Un rito que Israel conocía de cambio de vida. Por eso cuando venga Juan bautizando, ¿qué le dicen los fariseos? ¿Qué tú estás haciendo? No, ¿qué es lo que dice? ¿Con qué poder tú estás haciendo eso? Ellos sabían que eso se hacía continuamente. Ahora que decían, Juan no es sacerdote, Juan no lo puede hacer. Pero no le explicó qué es lo que tú estás haciendo, sino con qué poder tú haces eso. Porque era un ritual que ellos conocían. Cristo nunca. Además, ¿para qué Cristo se va a hacer cristiano? ¿Alguien me puede explicar ese dilema? Por sentido común, como los protestantes dicen, Cristo se bautizó. ¿Para qué Cristo se quiere hacer cristiano? ¿Qué nos hace el bautismo? ¿Sacerdote? Profeta. Cristo sacerdote, profeta, y Cristo no tiene que bautizarse. El pecado, el bautismo te admite a la iglesia. Cristo no tiene que admitirse a la iglesia porque Cristo es la iglesia. Y eso lo tienen que tener en cuenta. Jesús jamás se bautizó. ¿Quién es el agente que hace que el bautismo ocurra? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo hasta cuándo no bajó? Hasta Pentecostés. Lo que hacía Juan no puede ser el bautismo sacramental. Es un rito. Por eso hay esa confusión que tienen los pentecostales, algunos pentecostales, estos últimos tan grandes, que dicen, no, porque hay que bautizar en el nombre de Jesús. Solamente. No se puede bautizar en el nombre del Padre, porque esa es la nueva. No se puede bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no. Hay que bautizar en el nombre de Jesús, porque en Hechos de los apóstoles preguntan a los samaritanos, ¿ustedes fueron bautizados en el nombre de Jesús? Entonces ellos ponen un versículo de Hechos de los Apóstoles encima de la orden de Jesús. Vayan por el mundo bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dicen que no hay que bautizar en el nombre de la Trinidad. Y lo que está preguntando los apóstoles, los samaritanos, ¿ustedes recibieron el bautismo de Juan o el bautismo de Jesús? Es lo que está preguntando. ¿Por qué? Porque si ustedes recibieron el bautismo de Juan, ustedes no están bautizados, porque nosotros no predicamos el bautismo de Juan, nosotros predicamos el bautismo que nos mandó Jesús, pero no en el nombre solamente de Jesús, porque Jesús dio la orden bien clara, bautiza en el nombre del Padre, del Hijo, y eso está en todos los evangelios. Pero fíjate cómo el demonio le da la vuelta a las medias verdades. Por eso no se dejen, el equivalente del bautismo en el Antiguo Testamento es la circuncisión. La circuncisión no se le admite a los de adultos, se admite a los niños recién nacidos. El bautismo también es para adentrar al niño en el pacto con Dios. En este caso al niño y a las niñas. Vamos a ver en el capítulo que viene que la circuncisión en Israel solamente eran miembros del pacto los hombres, no las mujeres. Las mujeres no eran parte del pacto de Dios, estaban fuera del pacto. Todo esto lo arregla Jesús en la crucifixión, cuando redime a hombres y mujeres, y las mujeres vuelven de nuevo a entrar en el nuevo pacto, pero ellas no eran parte del pacto antiguo. Y de ahí viene el por qué, dónde se hace la circuncisión. Eso vamos a verlo la semana que viene.